La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. Los cimientos de nuestra seguridad, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando vemos los nuevos edificios de la ciudad o las grandes construcciones que se levantan día tras día, es imposible no pensar en dónde se sostienen esas edificaciones. ¿Cómo será el cimiento donde levantan esa torre? ¿Cómo será el fundamento del centro comercial? Preguntas que nos llevan a meditar
la resistencia de ese fundamento para sostener aquellas inmensas construcciones. Asimismo, el ser humano busca fundamentos para sostener su vida o su forma de vida, donde edificar sus pensamientos, sus corrientes filosóficas. Pero la Biblia nos habla claramente cuál es el mejor fundamento. Nos dice dónde sentar la base del edificio de nuestra vida. El consejo del apóstol Pablo es que el ser humano debe construir su vida, sus metas y sus sueños en el único fundamento que pueda sostener esa edificación tan grande y especial. Esa construcción tan frágil que necesita un fundamento sólido y capaz de resistir todos los movimientos de la vida. Ese fundamento es Cristo, la principal piedra angular, la base que da firmeza a todo el edificio, a toda la construcción. El ser humano necesita edificar su vida en Cristo, en su palabra y en su perfecta voluntad. Sin Cristo estaremos frágiles ante las tormentas de la vida, los problemas, adversidades y preocupaciones nos remecerán al punto de hacernos caer. ¿Dónde estás construyendo tu vida? Cristo es el único que puede darle firmeza y seguridad a esta maravillosa construcción que somos cada uno de nosotros. Los cimientos de nuestra seguridad se encuentran en Dios, en Jesús y su palabra preciosa y perfecta. Que Cristo sea tu fundamento, edifica en su amor, en su salvación. Las Sagradas Escrituras. Lectura
de Génesis capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Corriente como las aguas, no seas el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Simeón y Leví, hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía, que en su furor mataron varón, y en su voluntad arrancaron muro. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Y los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Encorvóse, echóse como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Chiló. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos bermejos del vino, y los dientes blancos de la leche. Zabulón, en puertos de mar habitará, y será para puerto de navíos, y su término hasta Sidón. Isacar, asno huesudo, echado entre dos tercios, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dan, juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, será asta junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. Tu salud esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será grueso, y él dará deleite al rey. Neftalí, sierva dejada, que dará dichos hermosos. Ramo fructífero José, ramo fructífero junto a fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, y causáronle amargura y asaetáronle, y aborreciéronle los archeros, mas su arco quedó en fortaleza, y los brazos de sus manos se corroboraron. Por las manos del fuerte de Jacob, de allí el pastor y la piedra de Israel, del Dios tu Padre, el cual te ayudará, y del Omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones del seno y de la matriz. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la mollera del nazareo de sus hermanos. Benjamín, lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron los 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo, y bendíjolos. A cada uno por su bendición los bendijo. Mandóles luego y díjoles: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está delante de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer,
Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Er, y como acabó Jacob de dar órdenes a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Escuchemos un mensaje de la Palabra de Dios. Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes quienes nos siguen a través de este programa. El día de hoy queremos compartir el sermón que lleva por título La necesidad de la cruz, basado en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 26. Daré lectura a solo algunos versículos de este trozo de la palabra de Dios para que ustedes también lo puedan buscar allí en sus casas. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Quisiera que el día de hoy pudiéramos considerar que muchas veces olvidamos el verdadero motivo de Cristo en la cruz, o la importancia de la cruz. Hace poco recordábamos Pascua o Semana Santa, que está derechamente relacionado a la cruz donde Cristo fue crucificado. Esto es importante, y es importante no solo para los creyentes en Jesús,
sino para todo aquel que escucha de Jesús. No solo el creyente, todo el mundo debe saber qué es lo esencial para su vida. Y lo esencial es simplemente Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, porque Él es la vida eterna. Y hoy quiero que podamos considerar esta necesidad de la cruz bajo algunos conceptos. Primero, la universalidad del pecado. Pablo comienza con una afirmación devastadora. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquí no hay distinción, no hay excepción, no hay categorías espirituales privilegiadas. La palabra griega amartía describe el pecado como errar el blanco, fallar el estándar perfecto de Dios. Pablo no solo afirma que el hombre peca, afirma que está bajo pecado. ¿Qué implica esto? Dominio, esclavitud, incapacidad en el hombre. El hombre está bajo el dominio del pecado, está en esclavitud debajo del pecado, está incapacitado. El pecado no es algo que el hombre pueda controlar, es algo que controla al hombre. Génesis 6:5 dice, todo designio del hombre era de continuo solamente el mal. El Salmo 14, 2 y 3, yo rescaté allí una frase solamente, no hay quien haga lo bueno. O como dice Eclesiastés 7:20, no hay hombre justo en la tierra. Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado. Esto destruye completamente cualquier idea de que el hombre es naturalmente bueno. Está corrompido. Juan Calvino lo resumía diciendo que el hombre está corrompido en todas sus facultades, mente, voluntad y afectos. No significa que el hombre sea tan malo como podría ser, sino que todo en él está afectado por el pecado. Si no logramos entender esto, nunca vamos a lograr comprender la necesidad de la cruz. ¿Por qué fue importante que Cristo llegase a la cruz? ¿Por qué fue importante que Cristo muriese en la cruz? El Evangelio no es para mejorar al hombre, es para resucitar a un muerto espiritual. Por eso debemos considerar también la imposibilidad de justificarnos por nuestras obras o por obras. Como dice Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. La palabra clave aquí significa declarar justo en un tribunal. No es hacer justo, es ser declarado justo delante de Dios. Y Pablo claramente dice, nadie será justificado por obras, por acciones, por lo que tú puedas hacer. Muchos hoy se justifican en esto diciendo que son buenos, pero hay muchos buenos en el infierno. Hay muchos buenos que no han tenido un encuentro personal con Cristo. No estoy diciendo con esto que aquellos que asisten a las congregaciones, a las iglesias, aquellos que han tenido un encuentro con Cristo no sean pecadores, siguen siendo pecadores. Pero en Cristo han sido renovados, han sido perdonados, porque en ellos ha habido un interés de arrepentirse de sus pecados y luchan con los pecados. Si usted no lucha con su pecado, tiene que evaluar la obra de Cristo en su vida. Por eso era necesaria la cruz, para que en la cruz fuésemos justificados no por nuestras obras, sino por las obras del único, el único que puede perdonar pecados, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para salvar, la ley fue dada para revelar el pecado. Isaías lo escribe en el capítulo 64, versículo 6. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. O Gálatas 2:16, el hombre no es justificado por obras. O Efesios capítulo 2, el versículo 8 y 9, en realidad el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí se derrumba toda religión humana. El hombre intenta justificarse por moralidad, por religiosidad, por buenas obras. Pero eso es insuficiente. Eso no alcanza el estándar que Dios requiere para perdonar los pecados, para poder justificar. Berkowitz explicaba que la justificación era un acto forense de Dios, donde Él declara justo al pecador, no por lo que éste hace, sino por lo que Cristo ha hecho. Por lo tanto, si tu esperanza está en lo que haces, estás perdido. Si tu confianza está en Cristo, estás seguro. Debemos recordar o saber que solo hay un camino, y el único camino
para ser justificados de nuestro pecado, para ser justificados de nuestra maldad y pasar a recibir perdón, regeneración, redención, vida eterna, es la cruz. La cruz es la única solución divina dada por Dios para el perdón. Romanos 3, 24, 25 nos llevan al corazón del Evangelio. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, en el derramamiento de ella, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí aparecen palabras profundamente gloriosas. Redención, que habla del rescate mediante un pago. Propiciación, sacrificio que satisface la ira. Dios no ignoró el pecado. Dios lo castigó, pero en Cristo. Si logramos comprender aquello, nos vamos a dar cuenta de la magnitud del poder de Dios, la magnitud de la cruz en la vida de Cristo y la importancia de la cruz para nosotros al recibir de parte de Dios justicia, perdón, a través del sacrificio en esa cruz. La cruz es el lugar donde la justicia de Dios se satisface y el amor de Dios se manifiesta. Como dice Isaías también en el capítulo 53, herido por nuestras rebeliones. ¿Quién fue herido por nuestras rebeliones? Jesucristo. O segundo a los Corintios 5:21, hecho pecado por nosotros, porque allí en la cruz cargó el pecado que nosotros teníamos. Cargó el pecado nuestro para hacernos santos, para perdonarnos, para que pudiésemos disfrutar de la gracia, de la misericordia del Dios Todopoderoso. O Pedro lo escribe allí en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 24. Llevó nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz. Dios no negocia su justicia, la satisface plenamente. Porque la cruz no es una opción entre muchas, es el único camino de salvación. No como dice el dicho popular, todos los caminos llevan a Roma. Aquí no es todos los caminos llevan a Cristo o todos los caminos llevan al cielo. No, hay un solo camino, hay una sola forma. Y la cruz no es una opción, tenemos que pasar por ella. Y cuando digo pasar por ella no es que vamos a ser nosotros clavados en la cruz. Por el contrario, Cristo ocupó ese lugar por nosotros. Cristo tomó nuestros pecados, los llevó a la cruz, los clavó en la cruz con su vida. Allí derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. La cruz, querido oyente, es el medio por el cual Dios nos justifica. Porque nosotros no tenemos mérito alguno para ser justificados, ni mérito, ni fuerzas, ni obras que nos puedan justificar. Dios nos justificó por medio de Cristo en la cruz. Debido a esta condición del hombre, que está muerto en sus delitos y pecados, es lo que hace necesaria la cruz. Ya que la cruz no es un accidente, no es una circunstancia. La cruz es necesaria para que la justicia de Dios obre redención por medio de Cristo. La cruz es el recordatorio de la manifestación del amor de Dios y de su justicia. Él hace juicio y da lo que corresponde de ese juicio. Nuestro pecado hizo necesaria la cruz, y la cruz hizo necesario a Cristo pagando el precio por nosotros. Por lo tanto, la invitación el día de hoy es a que vuelvas tu mirada a la cruz. Vuelve tu mirada a Cristo, porque Cristo es el único camino, porque Cristo es la única verdad, porque Cristo es el único que da vida eterna. Y la cruz fue el lugar donde Él nos justificó, obró el perdón por nuestros pecados, cargando a Él cada uno de ellos. Ven a Cristo. Cristo es el único camino. Cristo es el único que te puede perdonar y que te puede dar la oportunidad de disfrutar de la vida eterna en los cielos. Hoy es el momento, hoy es el lugar. Cree en Cristo y serás salvo. Hemos presentado
La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.